Hola, hoy les traigo palabra de bendición y no de maldición. Hoy vamos a discernir la plática que tuvo el Señor Jesús con la samaritana, porque no fue una simple y sencilla plática, sino que fue algo que el Señor Jesús venía a hacer en este mundo. Bueno, nos vamos a ir al libro de Juan 4, del 4 al 42. Y dice así la palabra de Dios. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, para nosotros como las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y no venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él
Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora sí, en verdad, ¿qué encierra la plática que tuvo el Señor Jesús con la samaritana? Porque la palabra de Dios dice que la palabra escrita, literal, no es. Debe de tener un discernimiento. Y ese discernimiento viene de Dios, no viene de la voluntad humana, no viene de que yo sé mucho, de que yo puedo, de que yo soy fulano de tal, de que yo me creo algo. Y la palabra dice: y no siendo nada, solito te engañas. Entonces, el discernimiento viene del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué la prohibición que el Señor le dio a sus discípulos de no entrar a predicar la palabra a la ciudad de Samaria? Era porque Él tenía que hacer la voluntad del Padre y enderezar todo lo que se había torcido antes que Él llegase al mundo. Y esta es la plática más hermosa, ilustrativa y constructiva para llegar a entender el Evangelio a un nivel mundial, donde se llega a entender cómo se desliga el pueblo de Israel a nivel ley terrenal a una ley espiritual que estaba a punto de darse a conocer. Porque primero fue dado las buenas nuevas a todo el pueblo de Israel y próximamente al pueblo gentil. Y esto que les voy a revelar no depende de mi sabiduría o mi inteligencia, sino que Dios me despertó después de la 1 de la madrugada, y lo primero que llegó a mi mente fue estos versículos donde está relatada la charla entre ambos, y entendí que la mujer es la iglesia. La mujer samaritana es la iglesia, y que el Señor formó a la mujer desde el principio de la fundación del mundo, junto con el primer varón. En Génesis 2, 21 al 24 dice: entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer,
y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde el principio de la fundación del mundo, Dios creó a la mujer. Y desde la fundación del mundo ya estaba anunciando la iglesia. El encuentro fue en el pozo donde adoró Jacob, y en ese pozo se alimentaron del agua Jacob, toda su familia, sus sirvientes y todos sus animales, y los que por ahí pasaban, y el pozo representa un abismo. Pero ese abismo hay vida apartada y también hay vida en sufrimiento. Y lo podemos verificar cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y estuvo 3 días y 3 noches muerto. Pero, siempre hay un pero que nunca queremos saber. Pero su espíritu no pudo ser retenido por la muerte. Ese es el pero de los que morimos. Pero el Señor, su espíritu, la muerte no lo pudo retener. Y él descendió a lo más profundo de la tierra y predicó el evangelio a los muertos y rescató a los cautivos justos. Por eso es que el Señor descendió a lo más profundo de la tierra. Lucas 16, del 19 al 31 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el seno de Abraham estaba bajo de la tierra. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tu tormento. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos.
No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque no le gusta leer la palabra de Dios y no quiere tener ninguna relación con Dios, porque Dios da sabiduría, da inteligencia, da paz, da gozo. Efesios 4, 8, 16 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si no creemos la palabra, esa es una cosa. Y luego su discernimiento va de la mano con la palabra. Y la misma escritura te da el discernimiento de la palabra. Porque lo que yo les estoy leyendo es el discernimiento de lo que está escrito en el relato de la plática entre el Señor Jesús y la samaritana. La misma escritura nos lo revela. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí no dice que él constituyó sacerdotes, porque hay sacerdotes en el pueblo de Israel, los que no creyeron en la venida del Mesías. Siguen siendo los sacerdotes. Y mientras estén ellos, no se puede levantar otro sacerdocio. Y miles de millones de personas están engañados con un sacerdocio ficticio creado por un poder y están engañados. Y la palabra los descubre, los desnuda, los destruye. Y todos los que no estudian o escuchan la palabra no pueden salir de ahí. Están atados. Ese sacerdocio es ficticio, no es verídico. Ese sacerdocio y está y se mantiene porque el Señor sembró trigo y Satanás sembró cizaña. ¿Y qué le dijeron sus discípulos? ¿Lo arrancamos? No, dice el Señor. Déjalos que crezcan juntos. Y así vamos creciendo juntos. El trigo y la cizaña. Por eso no es destruido. No ha sido destruido. No es porque sea la verdadera. No. Pónganse a estudiar la historia. Las 8 cruzadas, ¿para qué sirvieron? Solo fue para irle a saquear a Jerusalén todos los lingotes de oros que sirvió para construir el templo que Salomón le construyó para que Dios habitase en la tierra. Y fue el único templo que Dios permitió que se hiciera. De ahí en adelante, el Señor Jesús dijo, todo lo que ves será destruido, no quedará piedra sobre piedra, no quedará fundamento sobre ese fundamento.
Y ahora se levantó otro templo. Y no fue a Dios, fue a un apóstol. ¿Y cómo es posible? No es burla esta sonrisa, no es de burla. ¿Sí? ¿Cómo es posible que no comprenda uno tanta maldad que hay en esa casa que construyeron para un apóstol y no para Dios? Voy a seguir leyendo. El Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, no de Pedro, del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y en ese pozo también hay mucha agua. También hay mucha agua, pero el agua que el Señor Jesús le ofreció a la mujer es agua de vida eterna. Y está anunciado en el pacto que Dios Padre le hizo a su amigo el Padre Abraham, y está relacionado para que todos tengamos ese privilegio de llegar a poseer el Espíritu Santo de Dios por medio del Señor Jesús. Por medio del Señor Jesús. No por medio de ningún hombre. Gálatas 3, del 16 al 29 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la cual que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, como para que digas, es el Papa. Primero fue Pedro y después el Papa. Aquí dice la palabra, el mediador no lo es de uno solo. Es para todo el mundo. Por ahí va la plática entre el Señor Jesús y la samaritana. Pero Dios, Él sí es uno. Pero el mediador no es para solo uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que se iba a ser revelada.
A la samaritana el Señor Jesús le reveló todo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Bajo ayo quiere decir bajo tutor, bajo un guía. Si ya no estamos bajo la ley, Moisés dirigió, guió el pueblo de Israel cuando salió del pueblo de Egipto. Solo con él platicaba Dios. Ahora no. Ahora todos tenemos la oportunidad de platicar con el Señor. Y tú sigues creyendo todavía que los sacerdotes y los ficticios son los verdaderos que se tienen que comunicar con Dios y tú tienes que ir con ellos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. A mí no me gusta hablar en contra de los trinitarios, ni de los unicitarios, como dicen, el pleito que tienen ellos. Si el Padre se reveló como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, ¿cuál es el problema? Aquí dice que todos fuimos bautizados en Cristo. Y todas las congregaciones, denominaciones bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenme una cita, una sola cita, donde un apóstol haya predicado, haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos ellos bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y aquí lo vuelve a revelar. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Me explico? La misma escritura da la sabiduría, da la inteligencia, da el discernimiento, da la pauta. Luego el Señor Jesús le dijo a la mujer, ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Porque el que tienes ahora es tu novio, no es tu marido. Y el marido no es pecado. El esposo no es pecado. Porque yo he escuchado los que predican y han predicado aquí de la plática del Señor Jesús y la samaritana y hablan de que son 5 pecados que la mujer tiene. Fueron 5 maridos. Pero el último que tienes tampoco es tu marido, dice el Señor Jesús. Y el primero fue Adán. El siguiente fue Abraham, su hijo Isaac, Jacob, y ahora es el Señor Jesús. Esto significa que la iglesia no ha tenido marido y podemos nombrar a Adán, Abraham, Isaac, Jacob y el Señor Jesús. Las escrituras lo confirman que el Señor Jesús
es el novio de la iglesia, porque no se ha efectuado las bodas del Cordero. Él no viene y rapta. Él, el novio, viene y rapta a la novia. Habrá un arrebatamiento. Y dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, mucha gente desaparecerá. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Después, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y estar así con Él por siempre. El novio viene y rapta a la novia, y se celebrarán las bodas del Cordero en los cielos, mientras el anticristo está haciendo de las suyas en la tierra. Luego, ya viene el marido acompañado de la esposa, con todos sus ángeles, a poner en su lugar al anticristo y a todos sus aliados. ¿Quiénes son sus aliados? ¿Nada más los demonios? ¿O todos aquellos que han despreciado la sangre del Cordero, del Hijo de Dios? También los que han despreciado la llamada. El Padre hizo unas bodas. Ahorita lo vamos a ver. Mateos 22, del 2 al 14 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Los convidados eran los escribas, fariseos, sacerdotes, maestros de la ley y todo el pueblo de Israel, para que fuesen a la boda. Volvió a enviar y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Esto es lo más triste que va a acontecer después de nuestra muerte, después de irnos a dormir, después los que tenemos pintado la raya, hasta dónde vamos a vivir en este mundo. Porque después entregaremos cuentas. Y el que se quiera colar a las bodas del Cordero, la palabra en Gálatas dice que el Señor nadie lo podrá engañar. Podrá llegar, pero no vas a entrar. Y si entras, serás expulsado. Así es que
Adora solo a Dios. No hay más para adorar, solo a Dios, pero a Dios Padre eterno, el Señor Jesús, porque muchos dicen, yo adoro al Padre. ¿De la verdad o de la mentira? Yo tengo mi Dios, yo creo en mi Dios. ¿De la verdad o de la mentira? ¿Cuál tu Dios? ¿Por qué no dices el nombre? Ah, Jehová. Jehová. Jehová fue un nombre inventado por un hombre y un franciscano italiano. Creó el nombre Jehová. En Isaías 52:6 dice que el Señor iba a dar a conocer su nombre. Por esta causa daré a conocer mi nombre y yo estaré presente. ¿Quién estuvo presente? Fue el Señor Jesús, estuvo presente. Y tú sigues, es que está escrito, mira, en el Viejo Testamento está escrito que Jehová. Los católicos escribieron la Biblia, porque cuando fueron a las cruzadas, ¿qué fueron a hacer? ¿Ayudar a Jerusalén o a robarle todo lo que tenía? A robarle todo lo que tenía. Las escrituras, los rollos, los pergaminos, todos, oro, plata, todo, robaron. El Papa en turno dijo que el que traiga una reliquia de Jerusalén tendrá pase directo a los cielos. Esa gran blasfemia que dijo ese disque Papa. En las cruzadas saquearon a Jerusalén. Porque no fueron a otros lugares, no fueron porque allá no había. El tesoro estaba en Jerusalén. Por eso los católicos hicieron la Biblia. Porque cuando Dios manda, hasta Satanás obedece. ¿Cuál es el problema? Sí, hicieron las escrituras los católicos. Y los católicos escribieron lo que quisieron. Eliminaron lo que quisieron eliminar. Cambiaron lo que quisieron cambiar. No. El que lo cambió, el que no quiso, fue el protestante, número 1. Y el protestante número 1 es Constantino. Porque no le gustó el evangelio. Cambió mucho del evangelio. Vamos a seguir leyendo. Apocalipsis 13, 11, 17 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Ya has escuchado hablar al Papa? Y cuando dijo que él cargaba nada más 2 cosas. Y lo que cargaba era su crucifijo. Y lo que los católicos aman más que la Biblia. Y dice, aquí está el error de Dios. Por haber permitido que su hijo muriera. Si no hubiera muerto el Señor, no tuviéramos salvación nosotros, ni fuéramos parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. Si el Señor Jesús no hubiese muerto, siguiéramos muertos, sin Dios, sin promesas. Gracias a Dios, el Señor vino, murió y nos adquirió con su bendita sangre, porque derramó su sangre el Señor.
Y ese dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. A ti que te encanta adorar imágenes. Ah, no, yo solo venero. ¿Venero? Ahorita no es veneración lo que le están haciendo a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ah, no, se llama María Guadalupe. Ah, está bien. María Guadalupe. Es una imagen. La bestia va a querer una imagen. Y cuando se presente la bestia y mande a hacer su imagen, todos los que adoran imágenes, todas esas imágenes serán destruidas. Porque Satanás no va a permitir que adoren otra imagen que no sea la de él. Acuérdate de Acapulco, María Bonita, decía un flaco. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A nivel mundial, Satanás ha manipulado a los grandes líderes. Y los grandes líderes, como no leen, tampoco entienden. Y según ellos están haciendo su imperio para que después ellos traigan del puño de la mano a todo el mundo. Pero no saben que ese puño lo tiene apoderado Satanás. No lo saben. Y si lo saben, no tienen memoria. No lo recuerdan cuando están haciendo sus dimes y diretes. Satanás los está manipulando vilmente. Y todo el mundo estamos creyendo. Antes, cuando nos pagaban, era la raya, escrito en un papel. No solo lo que te pagaban, sino que en otro lado estaba la deuda. Y la deuda era más grande que lo que te pagaban. Aparte de que no te daban el pago, te quitaban lo que tenías. Lo poco que tenías, te quitaban. Y ahorita ya usamos tarjeta, podemos pagar con teléfono y ahí va creciendo la manipulación. ¿Cómo vamos a llegar? Con un chip o con la marca. Apocalipsis 20, del 10 al 15 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que cuando mueres, tú te quedas. Te voy a volver a leer. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras, de la carne, no del espíritu, porque las obras del espíritu es de Dios y las obras de la carne es de Satanás. Así es que nosotros tenemos que domar a la carne. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra función. Por eso nosotros somos administradores de este espíritu, alma y cuerpo que tenemos y que no es nuestra. Es de Dios. Por eso Dios, cuando juzgue, va a juzgar Él con justicia. Porque Él es justo. Pero nosotros no hemos entendido a qué venimos. Nosotros somos administradores de este templo, donde Dios quiere morar contigo. Tú no lo dejas. Este cuerpo de carne y hueso es el templo que el Señor quiere, no de material. Y el mar entregó los muertos que había en él. Ahí es el purgatorio. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Es el purgatorio? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿El purgatorio fue lanzado al lago de fuego? Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El purgatorio no existe. Nadie sabe dónde nos coloca Dios. Porque no leemos, pero si leemos, sí sabemos dónde estamos y cómo estamos. Porque dice en Apocalipsis, después de que morimos, lo último que falta es entregar cuentas. Y tú le rezas para mover a un muerto del infierno a vida eterna. ¿Dónde está escrito? Para que creas esa mentira. ¿Quiénes son los hombres con astucia que engañan a la gente? No, pero ellos no roban dinero. No. ¿Cuánto te cuesta una misa? Aquel que dice que se cree ser algo de Dios. Y no hablo solo de el Papa, los cardenales, sacerdotes, los pastores, los que ahora se dicen apóstoles. Si no predicamos la palabra, cierto es que vamos a entregar cuentas todos. Ninguno de nosotros se va a salvar de entregar cuentas ante el tribunal de Cristo. Pero si Cristo es nuestro abogado, ¿cómo es que Él es el juez? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es el que va a juzgar? El Padre. Pero
Es ante el tribunal de Cristo. Y Cristo es nuestro abogado. Porque Dios es uno solo, no son tres. Así es, mis queridos. El purgatorio fue invento de uno de la Baticueva. Después la mujer dijo al Señor Jesús: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El Señor Jesús le responde a la mujer y le comenta: todo lo que está por venir a este mundo, y le dice que ya no habrá lugar específico para adorar al Padre eterno. Ya no hay un lugar específico. Porque Dios ya no habitará en templos hechos por manos humanas. Y desde donde nace el sol y hasta donde se oculta podréis adorar al Todopoderoso. Porque ya no existirá un tabernáculo terrenal, sino que el tabernáculo será edificado en los cielos y ya está edificado en los cielos. Y que ningún mortal podrá ser sacerdote del Dios Altísimo. Y el Señor le dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos hijos de Dios adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en imagen. La mujer dice: sé que ha de venir el Mesías, y el Señor le dice: yo soy. Entonces la mujer dejó su cántaro y salió corriendo a la ciudad de Samaria. La mujer representa a la iglesia. Samaria representa el mundo entero. Así, con esa pequeña prédica del Señor Jesús, la iglesia entra al mundo. Samaria, la mujer se va corriendo hacia adentro de la ciudad y le dice, y ella le predica levemente a la comunidad, y todos quieren saber y conocer más por el dicho de la mujer y buscan al que le dio palabra de sabiduría a la mujer. Y salieron, lo encontraron y también a ellos les predicó las buenas nuevas y lo invitaron a entrar a la ciudad y a quedarse con ellos unos días. Sí, el Señor se quedó con ellos 2 días y luego ellos decían: ya no creemos por tus dichos, porque ahora lo hemos escuchado de Él. Cuando alguien te pregunta, te predica la palabra, es la iglesia. Porque el Espíritu Santo de Dios está en el cuerpo de la persona que te está predicando la palabra. Por eso es la iglesia. La iglesia dice, no es que esté metido en un templo de material. Todos los pastores te dicen, ven a la casa de Dios, y te señalan el templo de material. Esa es una gran mentira que te están diciendo. Ah, pero es que aquí nos reunimos. Sí. ¿Está bien? Excelente. Pero esa casa no es la casa de Dios, por muy pequeño que sea esa frase, no es, porque esa frase tiene mucho peso. Porque la verdadera iglesia es la revelación que el Espíritu Santo da a cada persona. Y la persona que predica la palabra tiene la revelación del Espíritu Santo que mora en él. Y es la verdadera iglesia la que te está hablando
de la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor Jesús fue a Sicar, una ciudad de Samaria? Sicar es un nombre despreciativo que le dieron los judíos antes que el Señor Jesús naciese. ¿Y por qué el Señor Jesús escogió a ese pueblo y a esa ciudad? Porque la revelación del Evangelio fue en esa plática. Hay muchísimo más que hablar. Ahora, el Señor Jesús, cuando nació, ¿por qué nació en Belén? ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Belén significa casa de pan. Ese pan fue inmolado. Ese pan fue crucificado. Porque ahí nació el Señor Jesús. Porque Él dijo, siempre habló que cuando predicaba la palabra, partía el pan. Y el que coma mi pan y beba mi sangre, será mi discípulo. Porque el pan es la palabra. Su sangre es el pacto, el segundo pacto, que ahora la palabra tiene discernimiento. Y la católica hace su hostia, es un pan, literal. Su vino consagrado es un vino consagrado, literal. Los adventistas, ¿cómo festejan la cena del Señor? Igual que la católica, literal. Los pentecostales, igual. Los testigos de Jehová, igual. ¿Hay alguna que no lo haga así? ¿Quién es la madre de todas las prostitutas? ¿Quién es la madre de todas las prostitutas? ¿Qué es una prostituta? Es una que no tiene orden. ¿Y por qué no tiene orden? Porque le encanta el desorden. Pon en orden tu vida mientras estás en este mundo. Porque después de que partamos, ya no se podrá poner en orden. Ahora el Señor te va a poner en el lugar que te corresponde. Así te recen todos los días durante 365,000 años. No se podrá. Porque todo aquel que muere pasa a otro término, a descansar y a entregar cuentas. ¿De qué? De cuando estabas en el cuerpo. Pero el cuerpo va a la tierra. El espíritu regresa porque Dios le dio el soplo de vida a la persona. ¿Y el alma? Es el alma viviente, el que va a entregar cuentas. El que se llama José Manuel. Es el que va a entregar cuentas. En esta fecha se está próximo terrible. Millones de gente
adoran más a una imagen que al Creador del universo. ¿Estamos ahorita? Ya. Mañana la cuetazón no lo para nadie. Todos vamos a entregar cuenta de nuestras obras. Si lo sigues haciendo en contra de Dios, traerá muchas consecuencias. Pero como ya estás grande, ya tienes tu credencial del INE, ya puedes hacer de tu vida lo que tú quieras. Yo no te lo recomiendo. Busca al Señor Jesús. Búscalo para que puedas enderezar tu vida y ayudar y apoyar a toda tu familia. Todo esto que te acabo de decir es en el nombre del Señor Jesús. Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Si Dios nos presta vida, nos vemos la próxima semana.